Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, todo depende de la hora en que miren este video. Si te gusta el video puedes darle like y comentar cualquier cosa para más apoyo y para que este video sea más recomendado. Sin más, empecemos con el fanfic. Todos sus derechos a su respectivo creador. Esta teoría no es mía, nada me pertenece. Sin más, sigamos. Capítulo 18. Afelio 3an. Es curioso, pero tenía pensado publicar esto hace 2 días, pero nunca logré tener más de 5 minutos a la vez para revisarlo y solucionar los problemas de formato antes de que la vida me arrastrara. Koneko, lunes 23 de abril, supe desde el momento en que aparecí en la sala del Orc el viernes por la noche que las cosas iban a ser extrañas en el futuro próximo. Simplemente no esperaba lo molesta y potencialmente complicada que se estaba volviendo la situación en el pueblo. Además, como mi semana de vacaciones había terminado, ya ni siquiera podía pasar la mayor parte de la tarde entrenando con Naruto-sensei. Cuando las clases terminaron y llegué al salón del club, rápidamente me senté y saqué mi teléfono, ignorando en su mayoría el mundo que me rodeaba para desplazarme por mi cadena de mensajes de texto con Uzumaki-kun. Sábado 10/19 am 9 Sage Naruto. Sí, definitivamente. ¿En tu mansión o en el bosque de la escuela? Koneko 1123. Mansión para que podamos jugar juegos después. 9 Sage Naruto. Entendido, nos vemos luego. Sábado 23/07 9 Sage Naruto. Olvidé preguntar antes, pero tú o alguien de tu nobleza conoce algún herrero que esté dispuesto a aceptar encargos personalizados. 9 Sage Naruto. Ninguno de los lugares que encuentro en la ciudad ni en línea quiere hacer lo que quiero. Algo sobre que es ilegal o algo así. Koneko 1123. Le preguntaré a Kiba, él es el único que podría hacerlo. Sábado 23/20 Koneko 1123. Conoce a uno a través de su sensei. 9 Sage Naruto. Dulce, gracias. 9 Sage Naruto. Ya voy, traeré los bocetos que hice. Koneko 1123. Kakaku ayer 9:49 am 9 Sage Naruto. Link 9 Sage Naruto. ¿Funcionó? Durante el fin de semana, le presenté sin querer la clásica pérdida de tiempo en internet. Los vídeos de animales adorables. Fue después de que mencionara que estaba cuidando a un gato callejero durante un par de días mientras entrenábamos, y le enseñé algunos tutoriales sobre el cuidado de gatos durante nuestros descansos. Enseguida cayó en la trampa y admitió después que pasó casi 2 horas viendo vídeos de animales, enviándome un par de los mejores que vio. Cuando volví a apartar la atención del teléfono, presté atención a mi alrededor. Buchou y Akeno ya estaban allí. La Miko estaba en su sitio habitual preparando té, mientras oía a Rias moviéndose en la habitación contigua. También teníamos 2 invitados. Yoru y Akatsuki, 2 gemelas Youka y Tengu expertas en Senjutsu. Probablemente estaría interesado en conocer a nuestros visitantes y ellos probablemente sentirían lo mismo por él. Como podíamos esperar tener más gente en la sala en promedio durante las próximas semanas o meses, reorganizamos los muebles para hacer lugar para un segundo sofá, en el que ahora estaban sentados los hermanos en meditación. Aumentan los avistamientos de demonios callejeros, ángeles caídos operando en territorio controlado por los demonios, y ahora los Youkai enviaron a esos 2 bichos raros para lidiar con el fenómeno energético. Habían adoptado su forma humana en la escuela a petición de Buchou, cambiando sus cabezas de cuervo emplumadas por una piel pálida y suave, cabello negro liso y sedoso, y ojos rojos, que en ese momento estaban cerrados. La hermana tenía el cabello muy largo, con un sofisticado corte estilo hime, y vestía un traje de Miko con akama azul marino en lugar del rojo estándar. Mientras tanto, el hermano tenía el cabello, no tan largo, recogido en una coleta alta con flequillo que le enmarcaba el rostro, como una especie de joven maestro de una novela xianxia, con túnicas de colores impecables y mangas sueltas. Ambos hermanos tenían los ojos entrecerrados de forma natural, en contraste con sus ojos de pájaro, normalmente pequeños y brillantes. Sus rasgos y su poder relativo para su corta edad pueden resultar un poco intimidantes, pero solo hasta que los escuchas hablar por primera vez. Ahí es cuando te das cuenta de que son totalmente ineptos socialmente. Cuando por fin pude ir a casa después de reunirme con los 2 sabios Tengu el viernes por la noche, estaba exhausto. En menos de 1 minuto, era evidente que tenían muy poco sentido común y no reconocían los límites, comentando cómo mi crecimiento, aparentemente se había visto afectado por mi desuso del senjutsu.
Aunque el hermano terminó dándome algunos consejos útiles y se ofreció a darme algunas sugerencias durante su estancia, más allá de sus habilidades sensoriales, al parecer eran unos sabios idiotas y absolutamente incapaces de cualquier cosa que no involucrara su propio uso interno o el aspecto de la energía natural del Senjutsu, así que no pudieron ayudarme a progresar en el ninju de Naruto Sensei. Probablemente me habría sentido más molesto por no poder ayudarlos en la investigación si no tuviera ya una idea de la causa. Hablar más sobre ello durante mi entrenamiento con Uzumaki-kun el fin de semana, junto con el escaneo continuo de su cuerpo, me llevó a establecer una conexión entre el Biju y los potentes pulsos de energía en su interior. Él parecía estar seguro de haber cortado su conexión con el Kyuubi, Kurama, y de haber expulsado al zorro de su cuerpo para siempre, pero yo no estaba tan seguro. Me guardé mis pensamientos para mí mismo, porque era completamente nuevo en esto y no quería hacerle ilusiones si estaba equivocado, pero encajaba con lo que había observado de su condición y con lo que ahora sabía sobre cómo se reforman los Biju y la situación de la energía natural en Kuo. Al poco rato, Kiba llegó con Youdou, quien parecía sorprendentemente bueno disimulando su nerviosismo bajo una apariencia de aburrimiento. Sinceramente, tendría mucha más suerte ligando si hiciera lo mismo con su habitual perversidad y no se comportara como un pervertido cada 5 minutos. Al fin y al cabo, no era feo cuando no tenía la cara retorcida de lujuria. ¡Ay, Dios! Akeno-senpai se ve súper sexy incluso sirviendo té. El adolescente castaño perdió la compostura al instante y empezó a ser pervertido al observar la habitación. Como era de esperar de una de las dos grandes damas. Más bien, como era de esperar de uno del trío pervertido, pensé. En realidad, no me importa si sabe lo que pienso de él. Preferiría que lo supiera, ahora que lo pienso. Por favor, vierte jugo de limón en tus ojos, pervertido. Su cabeza giró hacia mí mientras parpadeaba. Vaya, eso, fue sorprendentemente doloroso de escuchar, viniendo de la mascota de la escuela, Koneko-chan, murmuró, haciendo una ligera mueca. Pero, de alguna manera, me alegra un poco que una chica tan linda como ella haya reconocido mi presencia. Asintió para sí mismo y habló más alto. Oye, Koneko-chan. Ya que pronto seremos miembros del club, siéntete libre de llamarme senpai, o incluso Issei-kun si quieres. Adoptó una pose segura y me levantó el pulgar. Mi cara se torció ligeramente y temblé involuntariamente. ¡Qué asco! ¡Gu! Parecía como si le hubieran dado un puñetazo. Kiba habló. «Podría llamarte Issei-kun, si quieres», dijo con una sonrisa sincera. Probablemente sentía que esta era su oportunidad de hacer un amigo que no fuera Uzumaki-kun, quien, como mucho, era un conocido. Desafortunadamente para Kiba, Youdou se recuperó rápidamente y lo despidió sin pensárselo 2 veces. Ni hablar. Eso es asqueroso. Akeno sonrió divertida ante el cambio. «Oh, ¿quiénes son esos dos?», preguntó Youdou, repentinamente un poco más tímido al ver a los dos jóvenes en la habitación. Son, ya sabes, parte del grupo. No parecen estudiantes. Aunque al parecer no era lo suficientemente tímido como para no mirar el pecho de Akatsuki. Ninguno de los hermanos reaccionó, aparentemente todavía estaban sumidos en una profunda meditación. «No son demonios», dijo Buchou al entrar en la habitación, atrayendo su atención. «Aunque forman parte del mundo sobrenatural, si es a eso a lo que te refieres. Son yokai que se quedan aquí en visita diplomática, para ser más específicos», respondió. «Pero basta de eso por ahora. Ahora es hora de que te familiarices con los demás y te expliquemos cómo serán tus funciones». Youdou parecía tener una lucha interna, decidiendo si mantener su mirada al nivel de los ojos mientras Rias le hablaba, o mirar fijamente sus pechos. Naturalmente, no fue una gran lucha en absoluto y el pervertido eligió esto último, porque Rias no tenía vergüenza y entró todavía abotonándose la camisa, después de secarse de la ducha. Porque claro que sí, incluso teniendo invitados. La única razón por la que no estaba aún más desvestida al entrar en la habitación fue porque dichos invitados no pertenecían directamente a la familia Gremory. Como te expliqué ayer por la mañana, el club de investigación oculta es, en su mayoría, una fachada para mi nobleza, dijo Rias para nuestro recién reencarnado miembro. Todos los futuros miembros de tu club también son demonios, igual que tú ahora. Me quedé de pie mientras decía eso, antes de que Kiba, Akeno y yo exhibiéramos nuestras alas, como nos habían ordenado ese mismo día, para gran asombro y entusiasmo de Youdou.
Estaba sorprendentemente animado tras ser asesinado por su supuesta novia, aunque eso probablemente tuvo mucho que ver con lo de despertar junto a una Rías desnuda ayer, cuando decidió dormir en su cama después de repararle el agujero en el pecho del sábado. Una persona como él probablemente consideraría eso un buen precio por casi morir. Buchou se sentó en su silla detrás del escritorio. Empecemos con los contratos, le explicó cómo funcionaban los contratos diabólicos, y cada uno de nosotros dio ejemplos de la amplia gama de servicios que ofrecíamos a nuestros clientes a cambio de cosas de valor equivalente. Dinero, objetos y baratijas como pinturas o joyas, o incluso pequeñas cantidades de fuerza vital que se convertían en poder demoníaco al ser absorbidas mediante el contrato. Técnicamente, alguien también podía intercambiar la propiedad de su vida por una petición lo suficientemente grande, pero eso era extremadamente raro en la época moderna, e incluso entonces solo solía ocurrir con los demonios extremadamente poderosos. Si se trataba de poder personal o influyente solía depender de la naturaleza de la solicitud. En cualquier caso, él no era ni lo uno ni lo otro, así que lo pasó por alto. Entonces, como aún no tienes clientes propios ni un familiar que haga este trabajo por ti, tendrás que empezar desde el principio y repartir folletos tú mismo, terminó Buchou, sosteniendo un volante con el círculo mágico Gremory y palmeando la pila de dichos folletos con la otra mano. Ajá, murmuró el nuevo peón. ¿Por qué siento que debería reconocer eso? Levanté la vista de mi teléfono ligeramente confundido. ¿Ah, sí?, exclamó, golpeándose la palma con el puño. Ahora recuerdo que una chica disfrazada me dio uno a principios de la semana pasada, y lo guardé en el bolsillo en lugar de tirarlo porque era guapa. ¿Cómo invocaste a Buchou si no sabías que tenías su círculo de invocación? Pregunté al adolescente, sin sorprenderme en lo más mínimo por su razón para guardarlo en su bolsillo durante casi una semana. ¿Eso fue lo que pasó?, preguntó sorprendido. Supuse que me encontró por casualidad y decidió salvarme, ya que vamos a la misma escuela. Se rascó la cabeza. O algo así, la verdad es que no le he dado muchas vueltas. Buchou sonrió divertida, apoyando la mejilla en la mano. Él deseó que una hermosa chica le diera una almohada en sus últimos momentos, y su deseo activó la magia para invocarme, dijo con la cabeza apoyada sobre el escritorio, junto al codo. Respondí a la invocación, le concedí su deseo y acepté el pago de añadirlo a mi familia. ¿Eh? Youdou parpadeó, antes de que su rostro se contrajera al darse cuenta de algo. Espera, ¿no es eso súper injusto? ¿Eh? Hace un momento, no le importaba ser un demonio en su nobleza, así que ¿cuál era el problema ahora? Aceptaste el pago, pero ni siquiera recuerdo el servicio. Ya me había desmayado antes de que llegaras. Exclamó furioso. Maldita sea, no puedo creer que me perdiera semejante paraíso. Realmente no debería sorprenderme, dije con cara seria. Buchou se rió, mientras Akeno y Kiba se rieron en voz baja. Unos minutos después, tanto la reina como el caballero se despidieron y se teletransportaron para empezar con sus contratos, mientras Rías repasaba con más detalle la agenda de Youdou. No tenía ningún cliente hasta dentro de unos 15 minutos, así que volví a concentrarme en mi teléfono y le escribí a Uzumaki-kun. Hoy 15:34 con Eco 1123. Por cierto, tu pedido llegó. ¿No ves a Naruto? ¿Tan rápido? Solo ha pasado como un día. Con Eco 1123. Demonios, 9 a Naruto. 9 a Naruto. Eso todavía no lo explica. 9 a Naruto. ¿Qué pasa con los atrasos o lo que sea? Con Eco 1123. Bien, con Eco 1123. Los demonios Gremory son una familia noble, así que tenemos prioridad. 9 a Naruto. 9 a Naruto. Estoy dividido entre alegrarme de que lo hayan hecho tan rápido y quejarme de ustedes, malditos ricos, jaja. Reprimí una sonrisa burlona. Hoy 3:37 p.m. con Eco 1123. Pasaré por mi casa para recogerlos más tarde, así que podría responder unos minutos tarde. 9 a Naruto. Gracias por el aviso. 9 a Naruto. Quizás quieras traer ropa más cómoda para cambiarte después. Con Eco 1123. Bien, miré hacia arriba mientras Youdou salía corriendo por la puerta para comenzar a distribuir folletos. El cierre de la puerta, a esto se sumó el sonido de la hermana Tengu que comenzaba a despertarse. Tras un instante, la respiración de Akatsuki cambió y se levantó de su asiento, estirando los brazos por encima de la cabeza con un suspiro de alivio. Entonces, ¿entendiste qué está pasando?, preguntó Buchou a la mujer, mientras se acercaba para sentarse a mi lado en el sofá, frente a los hermanos. ¿Eh?
Era simplemente increíble cómo un ser con rasgos tan refinados y fríos podía dar la impresión de estar completamente despistado con tan solo un sonido y un parpadeo. Averiguar qué. Con toda la paciencia de alguien criado entre Sircex, y hasta cierto punto Serafall, Buchou le sonrió al Youkai mientras explicaba. Ya sabes, esa energía natural que hay en el pueblo. Por eso estaban meditando, ¿verdad? Ah, sí, eso. La mujer gruñó, entendiendo. Buchou se inclinó ligeramente hacia adelante, interesada. No. Solo estábamos echando una siesta. Rías no reaccionó en absoluto por un momento, mirando fijamente los estrechos ojos rojos del sabio. Probablemente estaba demasiado atónita ante la respuesta y en pleno reinicio. Espéralo. ¿Qué? Preguntó incrédula. Retomé la conversación por ella. ¿Entonces no sabes qué pasó con el chakra del pueblo que hizo que los otros Youkai se fueran? Pregunté. ¿Eh? ¿Pero eso no fue lo que dije? Akatsuki parecía tan confundido como nosotros, intentando comprender su razonamiento. Lo descubrimos casi al llegar. Abrí los ojos de par en par, sorprendido. Solo intentábamos entender qué le está pasando ahora. ¿Qué? Ahora estaba aún más confundido. ¿Qué quieres decir? Insistió Buchou. Dices que el chakra del pueblo sigue aquí. Se encogió de hombros, agitando la mano con frivolidad. Quizás no todo. No sabemos cuánto suele producir la zona, pero al menos una buena parte sigue flotando por ahí, pero súper condensada. Parpadeó, antes de que una sonrisa incongruente apareciera en su rostro aristocrático. Imagínatelo como una dona rellena de gelatina. Parpadeé y compartí una mirada con Rías, ambos acercándonos a un umbral máximo de absoluta confusión. Si el chakra del pueblo normalmente es como una dona grande, pero con más dona en el centro en lugar de un espacio vacío, ahora es como una dona de gelatina, pero sin la parte de la dona, ven. Solo queda una pequeña bolsa de gelatina más densa y rica. Explicó el Tengu con orgullo. Yo, pude ver la metáfora. Fue una mierda, fue una forma muy enrevesada y estúpida de explicarlo, pero, en cierto modo, funcionó. Lo odiaba. Odiaba poder imaginarlo perfectamente en mi cabeza. Me puse de pie. Voy a ver a mi cliente, me giré hacia Buchou. Ella me miró. Buena suerte en tu propio camino que... Sus ojos se abrieron de par en par, antes de caer en una resignada desesperación. Uf, diviértete, un círculo de teletransporte apareció debajo de mí, y tuve tiempo justo de ver a mi hermano despertarse sobresaltado antes de desaparecer de la habitación. Fue solo a la mitad de mi contrato que me di cuenta de que ella nunca me explicó qué estaba pasando ahora. Maldita sea. Mi primer contrato de la tarde terminó temprano, así que tuve un poco de tiempo para relajarme antes de mi siguiente invocación al llegar a mi habitación en la finca Gremori. Consideré cambiarme el cosplay de Nagato Yuki por ropa más informal, pero decidí no hacerlo por ahora. Eso sí, guardé en una bolsa lo que me habría puesto para más tarde, por si acaso. Con eso y mis otros paquetes en el suelo, salté a mi mullida cama y encendí la tele para navegar por DeVTube. Apenas llegué a la mitad de un video de reseñas gastronómicas cuando sentí la familiar sensación de tirón de una solicitud de invocación. Apagué el televisor, me quedé junto a mis cosas y me teletransporté a varios objetivos. Aparecí en la sala de mi cliente. Había un televisor en un mueble contra la pared y un sofá desgastado, apartado para dejar espacio a mi invocación. Vaya. Qué atuendo tan interesante, oí su voz a mis espaldas. ¿Es uno de esos cosplays de los que he oído hablar? Me giré para mirar a la rubia y ascendí, observando brevemente la puesta de sol a través de la ventana abierta. Mi anterior clienta suele contratarme para modelar sus trabajos en sesiones de fotos, le dije. A veces me deja quedármelos gratis. Qué amable. Uzumaki-kun emitió un murmullo de aprobación, frotándose la barbilla con una mano mientras examinaba mi ropa. Llevaba una camiseta naranja extra grande y pantalones cortos negros de baloncesto. Es muy mono, dijo finalmente, con su habitual sonrisa entrecerrada y levantando el pulgar. Me gusta, te queda bien. Me pregunté distraídamente si tendría algún calentador encendido en algún lugar de la habitación mientras miraba a mi alrededor, sintiendo un poco de calor. Como ya no tenía tanto tiempo para pasar el rato durante las semanas, debido a que reanude mis deberes en la nobleza, Uzumaki-kun sugirió una solución después de que le expliqué las complejidades de los contratos diabólicos. Uno de los propósitos principales de los contratos era servir como sistema de puntos para los ascensos de clase.
Una vez que un diablo de clase baja conseguí suficientes puntos mediante contratos y cacerías de extraviados, se ganaba el derecho a participar en los exámenes de clase media, y lo mismo ocurría con los de clase media alta. Parte de la laxa normativa sobre lo que definía un servicio y un pago pretendía que las experiencias y los pagos más inusuales, raros o de alto valor tuvieran una calificación más alta que los contratos más mundanos. Esto significaba que los diablos con habilidades únicas, una mayor variedad de experiencias, conexiones y ambiciones más sólidas tendían a ascender mucho más rápido que los que solo cumplían con los requisitos. Todo esto es para decir que, cuando mi amigo me citó para pasar el rato y hacer un entrenamiento, ambas cosas que habríamos hecho de todas formas, todo lo que diría el papeleo es que a cambio de pasar mi tiempo con el cliente para hacerle compañía, había aceptado lecciones de senjutsu y artes marciales de ellos como pago. No podíamos hacer esto todos los días por múltiples razones, y una de las más importantes era que todavía necesitaba mantenerme al día con mis otros contratos a largo plazo, pero mantener la compañía de un sabio, uno que fuera capaz de enseñar artes marciales y senjutsu a un Torre Nekosou, estaba destinado a ser más valorado que los servicios habituales solo por la posible conexión social, incluso si excluyamos el valor real del pago. ¿Estaba manipulando el sistema? Por supuesto. ¿Fue realmente fraudulento? No lo diría, ya que estaba aprendiendo mucho bajo la tutela de Naruto-sensei. Sin embargo, la junta de administración de la clase probablemente lo haría si supieran que es un adolescente humano que perdió sus poderes. Empezaremos con tu pago primero, ya que es lo que solemos hacer, dijo Uzumaki-kun, sacándome de mis pensamientos. Noté que ya no tenía mucho calor. ¿Trajiste ropa para cambiarte? Ascendí, señalando la bolsa a mis pies. Los paquetes son sus pedidos. Uno era un maletín largo y rectangular, mientras que el otro era una caja cuadrada de tamaño y forma más regular, más o menos del tamaño de mi cabeza. Ambos eran negros con asas tipo maletín. ¡Qué bien! Tengo muchas ganas de verlos. Sonrió como un loco. La sonrisa se transformó en una expresión ligeramente avergonzada. Oh, bueno, supongo que esperaré para verlos, al menos hasta después de tu entrenamiento, jeje. ¿Hay suficiente espacio? Pregunté mientras miraba la habitación, curiosa por saber qué me haría practicar en ese espacio tan pequeño. Ni siquiera era como si su apartamento fuera pequeño. De hecho, por lo que pude ver, era más grande que el mío, y además estaba más vacío, pero comparado con el claro de la escuela o el patio trasero de la casa de la nobleza, era estrecho. PFFT, contuvo la risa, pero no pudo, o simplemente no se molestó en evitar que apareciera una sonrisa divertida y cómplice. Oh, no entrenarás aquí, ven y te mostraré lo que harás. Se giró hacia las escaleras mientras decía esto, agitando la mano en un gesto de sígueme. Intenté seguirlo, pero algo en la forma en que lo dijo me dio un mal presentimiento. Ah, por cierto, puede que quieras traer también tu cambio de ropa de repente, tuve dudas. Que eso, amigo mío, sería algo llamado bañera. Lo peor fue lo orgulloso que parecía, el muy imbécil. Cuando lo seguí al siguiente piso, la última habitación a la que esperaba que me llevara era el baño. Sí, pero ¿por qué? Bueno, verás, eso es porque es una tina, en la que la gente se baña. Di un paso hacia él amenazadoramente. Lecciones de caminar sobre el agua. Él inmediatamente aceptó el problema, y yo me sentí tonto por olvidar que su gente podía caminar sobre el agua sin hacer trampa con algo como volar. De todas formas no le habría golpeado, ya metí la pata una vez al hacerlo, pero una buena y vieja increíblemente incómoda llave de brazo entre amigos nunca le hizo daño a nadie, ¿verdad? En fin, rápido. Pon el pie en la superficie y haz el ejercicio de trepar árboles, pero hazlo con más agua. Me quedé inexpresivo. Tal vez debería darle a Naruto-sensei una lección gratis de técnicas de agarre, refunfuñé internamente mientras caminaba hacia la bañera ante el sonido de su risa disimulada. En mi opinión totalmente experta, prácticamente estaba rogando por una llave de brazo. Naruto-sensei solo se rió las primeras 2 veces que me caí antes de decidirse a darme un buen consejo, así que su castigo sería leve cuando me vengara. Quizás. Después de aproximadamente 1 hora y media salpicando agua tibia por todo el suelo del baño y rellenando la bañera cuando salía demasiada, habíamos logrado avanzar hasta el punto de poder empujar el agua casi constantemente como si fuera una superficie sólida. Pero solo por un instante, como mucho. No podía pararme sobre ella ni apoyar todo mi peso en las manos o los pies durante más de un instante, pero probablemente podría usarla como una plataforma temporal para impulsarme, si realmente lo necesitaba.
Naruto-sensei había terminado la lección hace un par de minutos, excusándose para ir a preparar algo después de mostrarme dónde estaban las toallas limpias y colocar mi bolsa de ropa de repuesto en el mostrador. Solo cuando salió de la habitación y me miré al espejo, ya sin concentrarme tanto en progresar, me di cuenta de por qué a veces apartaba la mirada al azar cuando me levantaba de la bañera después de una caída. Las camisas blancas y el agua en abundancia no contribuyen a la modestia. Todo mi sostén rosa se veía claramente a través de mi camisa, que ahora era casi transparente. A veces cuestionaba la serie de absurdos acontecimientos que mi vida había tomado para terminar donde quiera que estuviera en ese momento. Como ahora mismo. Estaba empapada, desnuda y secándome con la toalla, sin supervisión adulta en casa de un adolescente al que le gusto, y casualmente le regalé un espectáculo de 1 hora. Claro, cada vez que ocurrían estos momentos de reflexión, generalmente recordaba momentos después que este tipo de eventos extraños son en realidad la norma para los seres sobrenaturales, que yo soy un ser sobrenatural por partida doble, y luego la sensación se desvanecía. De hecho, ver anime y vivir en el mundo humano estos últimos años me estaba corrompiendo poco a poco, haciéndome pensar que estas cosas eran inusuales, y no al revés, como podría serlo para un adolescente humano. Aún así, todavía me siento raro por alguna razón, esta vez no se me quitaba. Además, sentía mucho calor en el cuerpo mientras me secaba el pelo de las orejas, y tenía el pecho especialmente sensible. Probablemente por el vapor y la humedad, pensé mientras me inclinaba, subiendo mis bragas favoritas de rayas azules y blancas por las piernas y deslizando mi cola por el agujero de atrás. Me estremecí ante la sensación. Tal vez no era solo mi pecho el que estaba extrañamente sensible en ese momento. Toc, toc. Salté, agarrando reflexivamente mi brazo sobre mi pecho mientras apenas podía evitar resbalarme en las baldosas mojadas por la sorpresa. Oye, solo un aviso, voy a ver cómo está la perrita de la habitación de invitados. A ver si se fue por la ventana o si sigue aquí y necesito alimentarla, se oyó la voz de Uzumaki-kun por la puerta. Limpiaré el baño rápidamente cuando termines de cambiarte, así que puedes encender la tele y relajarte cuando termines. Recordé que dijiste que lo disfrutabas, así que te dejé un termo con leche caliente en la mesita junto a la ventana. Mi voz se quebró al responder. Sentí un calor en mi interior por su consideración, y ni siquiera me había dado cuenta de que había estado conteniendo la respiración hasta que la sensación se tiñó de falta de aire. Agucé el oído para captar cualquier movimiento a través del latido de mi corazón. Un par de segundos después, escuché el sonido de la perilla de una puerta girando al final del pasillo, y solo entonces finalmente solté por completo el aliento que estaba conteniendo con un suspiro. Cuando llamó, por un instante lo imaginé abriendo la puerta inmediatamente y viéndome desnudo, por eso me cubrí el pecho. Aún así, con una puerta entre nosotros que me protegía, me daba muchísima vergüenza que Uzumaki-kun me hablara sin llevar nada más que unas bragas, sobre todo por el pensamiento intrusivo. Aunque una de las primeras cosas que sentí cuando no sucedió fue alivio, temblé de nuevo mientras deslizaba mi brazo lejos de los dos bultos en mi pecho, mis pezones rígidos se endurecieron aún más al ser expuestos al aire. No fue lo primero que sentí. Suspiré mientras buscaba mi sujetador a juego. ¿Les pasa lo mismo a todas? Gemí con consternación. Parecía que los hermanos tenían razón. Aunque probablemente era señal de que estaba haciendo algo bueno por mi cuerpo ahora que practicaba con mi chakra, una pequeña parte de mí no podía evitar desear poder dejar atrás los aspectos más humillantes de la pubertad. Sin embargo, sabía que no tenía tanta suerte. Más vale tarde que nunca, supongo. Resultó que el perro callejero había decidido irse en algún momento, así que a Uzumaki-kun le costó un dineral limpiar el baño. En cuestión de minutos, estaba abajo conmigo, preparando su reproductor de DVD, mientras yo estaba sentada con las piernas en alto en su pequeño sofá y el termo caliente en las manos. Me había puesto un pantalón de chándal negro con un agujero para la cola y un jersey rosa suave de la misma marca que mis horquillas, con una cara de gato negra similar estampada en la parte delantera. Supongo que no lo castigaré por reírse de mí después de todo, pensé mientras me llevaba la bebida a los labios. La leche me transmitía un calor agradable con cada sorbo, dejándome extra relajada después de mi agotador entrenamiento mental. Miraba por la ventana el patio, cálidamente iluminado, y el horizonte nocturno mientras esperábamos la entrega de una pizza. La vista no era mala, probablemente, pero no se comparaba con la de cualquiera de los balcones de la mansión Gremory, ni aquí ni en el inframundo. O la vista desde el aire mientras volaba, la verdad. No era muy de apreciar el paisaje.
Prefería los espacios cerrados y caminar por las ciudades, pero cuando decidí volar, admití que la vista era preciosa desde arriba, sin juego de palabras, aunque se volvió un poco monótona cuando podías subir y echar un vistazo cuando quisieras con un poquito de esfuerzo. Aún así, la agradable compañía en un ambiente acogedor compensaba la atmósfera, y seguí disfrutando del paisaje. Hasta que Uzumaki-kun de repente se dejó caer en el sofá, justo en el camino de mi vista, sus ojos azules mirándome mientras mostraba el control remoto que sostenía. No pude forzarme a sentirme molesto, mi mente ya estaba olvidando los detalles del exterior a favor de mirarlo a los ojos. ¿Listos para empezar?, preguntó con una pequeña pero emocionada sonrisa. Asentí en silencio. Esta noche íbamos a ver un anime que ya había visto, pero del que tenía las copias físicas, y pensé que sería divertido volver a verlo con un amigo que era bastante nuevo en el mundo del anime. Era uno de mis favoritos. Una comedia de acción, principalmente comedia, que parodiaba los clichés genéricos del isekai y se esforzaba por hacer que todos los personajes resultaran desagradables, pero de una forma entrañable y natural. Con un clic del control remoto, comenzó la secuencia de apertura. 2 horas y poco más de la mitad de la primera temporada después, decidimos hacer una pausa para ir al baño. Se nos hacía un poco tarde, pero decidimos seguir viendo la hora y media restante para terminar la temporada sin afectar nuestros horarios de sueño para la escuela mañana. Cuando terminé de hacer mis necesidades y bajé, me encontré con algo que me dejó con la cara seria. La habitación estaba oscura, apenas iluminada por la pantalla del televisor, pausada a mitad del final del episodio anterior, y había cajas de pizza vacías apiladas ordenadamente a un lado para desecharlas más tarde. Era de esperar. Lo nuevo era que Uzumaki-kun estaba tendido boca arriba, viendo más vídeos de gatos en su teléfono, según lo que oía. Caminé hacia el sofá con expresión inexpresiva. «Estás acaparando todo el espacio», le informé. «Muévete». Era bajo para su edad, pero su sofá era pequeño. Más bien un sofá de 2 plazas en realidad, de modo que sus piernas todavía colgaban sobre un apoyabrazos mientras su cabeza descansaba contra el otro. «Oblígame», enclenque sacó la lengua e hizo un ruido grosero, sin apartar la vista de su teléfono para mirarme ni por un microsegundo. Entrecerré los ojos. Si lo obligaba a actuar, ya fuera por la fuerza o por la diplomacia, sería su victoria. Seguir su juego era admitir la derrota. Así que, en lugar de eso, le cambié el guión. Hizo su cama, y ahora se quedaría en ella hasta aprender la lección. Literalmente, incluso. Hora del castigo. Le di la espalda al sofá, miré hacia atrás para comprobar mi zona de aterrizaje y. Me dejé caer en el sofá. Más específicamente, directamente encima de su estómago. Kaka con Eko-chan. ¿Qué demonios estás haciendo?, balbuceó Uzumaki-kun, intentando frenéticamente escapar empujándome. «Quítate de encima». Sin inmutarme, giré la cabeza y lo miré con la mirada perdida, el tiempo suficiente para que se diera cuenta y dejara de forcejear poco a poco. Cuando supe que estaba listo para escuchar, respondí. «Oblígame», enclenque su lucha comenzó de nuevo, alimentada por su necesidad de no ser superado de esa manera. Pero al final fracasaría, porque me estaba pegando a él y al sofá con mi chakra, lo que le impedía hacer palanca para empujarme o deslizarse debajo de mí. Ignoré sus quejas y retortimientos, agarré el control remoto y presioné play para empezar el siguiente episodio. Tuvo que superar el inicio y la breve escena de resumen para que finalmente se diera cuenta de que era inútil. «Me rindo», dijo con un puchero, girando la cabeza para ver el espectáculo desde donde yacía debajo de mí. «Tú ganas». Sonreí. Asiento calefaccionado, adquirido. Nos sentamos en relativo silencio mirando la pantalla un par de segundos, antes de que suspirara. El movimiento me hizo perder un poco el equilibrio. Fue ingenioso usar el ejercicio de caminar por el árbol de esa manera, admitió. Ni siquiera puedo enojarme, ya que eres tan buen estudiante. Fue una nimiedad. Solo un comentario casual para expresar su aceptación a regañadientes de su derrota, pero aún así me llenó de orgullo. Eso, y un poco de vergüenza que no pude identificar. Aún así, solté en silencio la técnica de fijación de chakra, considerando improbable que mi asiento se revelara más. Dado mi constante uso inactivo de chakra, y la costumbre que había desarrollado de escanear el sistema de Uzumaki-kun siempre que tenía oportunidad, eso significaba que dejaba que mi chakra se relajara y se filtrara en él en lugar de actuar como un pegamento entre nosotros. Me había familiarizado lo suficiente con su funcionamiento, apenas, como para que mi chakra ya no se viera afectado por los potentes pulsos de energía.
Había aprendido a anticipar los pulsos como una piscina de olas en un parque acuático, dejando que mi chakra fuera transportado por la ola incluso mientras la atravesaba, para luego fluir y llenar el vacío que dejaba a su paso. Este nivel de interacción con la energía también significó que pude ver los restos de sus vías de chakra claramente, como si fueran una estructura física y, lo que es más importante, sin tomar ni consumir ninguna de la energía que lo mantenía con vida para mí. Sentarme sobre su estómago me dio una oportunidad única de acceder directamente a donde deberían estar su núcleo y la mayoría de las intersecciones de su red, según sus diagramas. Dicho esto, lo único que percibí fueron un par de estructuras que parecían más sólidas, en lugar de los etéreos conductos tubulares. Pronto me di cuenta de que probablemente eran sus puertas internas, que eran básicamente subnúcleos sellados que normalmente solo servían para reabastecer el núcleo principal. Hubo dos cosas que me llamaron la atención de inmediato. El primero fue que los pulsos parecían originarse en una de esas puertas, expandiéndose como una onda en un lago, solo que en 3 dimensiones. La puerta en sí no se abrió. La energía simplemente pareció emerger de ella como si no fuera un obstáculo. La segunda fue que las secciones de su red más cercanas a esa puerta estaban en notablemente mejor estado, con rupturas menos evidentes, segmentos completos más grandes en comparación con los diminutos fragmentos en sus extremidades, y de hecho podían dirigir una pequeña porción de la energía a través de ellos antes de que escapara por las grietas. Fue al observar el filtro de energía llana a través de algunas de estas secciones más completas varias veces seguidas, que tuve una idea. Si la energía en sí tenía propiedades curativas, pero su red estaba demasiado dañada para canalizarla adecuadamente y usarla eficientemente, ¿no podría intentar reconectar algunas de las vías desconectadas? O al menos realinearlas para que pudieran dirigir la energía hacia arriba automáticamente, como si se tratara de restablecer un hueso roto. Con mucho cuidado, empujé con mi chakra una de las piezas más intactas, empujándola gradualmente a su lugar hasta que se presionó de extremo a extremo contra la sección de trabajo más cercana, como si presionara piezas de Lego juntas. En cuestión de segundos, obtuve una confirmación tentativa del funcionamiento de mi idea. Cuando llegó el siguiente pulso y la línea de tubos etéreos dirigió una porción a fluir por ambas partes, sin descontrolarla. No lo curaría exactamente haciendo esto con el resto de su cuerpo, así que aún necesitaba continuar mis lecciones con Rías desde la madrugada hasta la noche, pero, es un comienzo, pensé con satisfacción. Continué desde allí, decidido a hacer lo mismo con todas las piezas para las que pudiera encontrar el lugar correcto. Necesitaría los diagramas a mano para las zonas más desordenadas y comprobar que mi trabajo se ajustara lo más posible a su sistema, pero mi prioridad para esta noche era simplemente reajustar las zonas más sencillas, ya que estaba dividiendo mi atención. Mientras mi trabajo y el episodio avanzaban, Uzumaki-kun me miraba de vez en cuando, antes de apartar la vista. Era un poco molesto. Me moví nuevamente en mi asiento, como ya había tenido que hacerlo varias veces para no resbalarme. Deja de moverte, por favor, le pedí dije a mi silla, pausando el anime. Me distrae. Esta vez, me miró fijamente con las mejillas rojas y sin apartar la mirada. «Oh, ¿te estoy distrayendo?», preguntó con incredulidad. «Eres tú el que te mueves a cada rato, y tu cola no para de resbalar contra mis brazos. Deja de moverte, por favor. Me distraes». El sarcasmo le salía de la lengua. Puse los ojos en blanco. No tendría que ajustar tanto mi postura si mi silla se quedara quieta y concentrada en el espectáculo conmigo. ¿Sabes lo difícil que es para esta silla ignorar a una chica guapa frotándose el trasero contra mi estómago cada vez que respiro profundamente? Me dio un golpecito en el muslo con el dedo índice al decir esto, antes de cruzar los brazos y apartar la mirada con un puchero. La respuesta es que es muy difícil. Todavía estoy en la pubertad, no puedo evitarlo. Hubo silencio entre nosotros mientras caíamos en la cuenta de lo que había dicho en voz alta. No necesité mirarlo de reojo para saber que su cara estaría tan roja como supuse que estaría la mía. No, en realidad, no había considerado las consecuencias de sentarme encima de él. No estaba acostumbrada a pensar en mí como alguien a quien los chicos pudieran desear de esa manera, así que no se me había ocurrido cómo se sentiría él al respecto. He estado usando el contacto para estudiar el núcleo de tu red más de cerca, admití tras un par de segundos incómodos. Puedo irme si quieres. Preferiría no desperdiciar esta oportunidad, a pesar de la vergüenza que me daba ahora que me habían informado de la situación. Lidiar con un poco de incomodidad a cambio de intentar mejorar la salud de mi amiga fue una decisión sorprendentemente difícil, pero aún así era la decisión que tomaría.
Está bien, murmuró mientras se rascaba la mejilla, negándose a mirarme a los ojos. No es que pueda decir honestamente que, me disguste, ni nada. Su voz se fue apagando, encogiéndose ante la confesión. Se quedó en silencio unos segundos más antes de darle al play, ignorando la repentina necesidad de frotarme los muslos. Sentía un calor extraño en la parte inferior de la pantorrilla. Capítulo 19. Afelio 4. Hola. Naruto, martes 24 de abril, caminé por la calle de camino a casa desde la escuela con un paso más animado, silbando al ritmo de mi bastón nuevo golpeando el suelo. Mi última interacción con el consejo estudiantil me llenó de diversión. Ya había interactuado con ellos 3 veces en la misma cantidad de días de clase. La primera el viernes, la segunda ayer cuando fui a recoger mi mochila antes de clases, y una vez más hoy. Al parecer, tuvieron algún problema con el niño que se cayó de una ventana del segundo piso y que necesitará usar un bastón para caminar en el futuro próximo. Menudos insensibles. No es que me hubieran pillado andando bien, haciendo girar mi bastón en la mano ni nada, ni hablar. Sería ridículo. Me reí para mis adentros de mi genialidad mientras admiraba la artesanía del bastón y el peso de mis muñecas. Su aspecto exterior era bastante modesto, similar a un bastón normal de madera pulida de color marrón oscuro, con un perfil rectangular y una empuñadura de gancho de ángulo pronunciado, cuidadosamente envuelta con un cordón negro. Aparte del resistente cuero endurecido que cubría el extremo y las juntas del mango, parecía tallado y moldeado a partir de una sola pieza de madera. Sin embargo, todo esto estaba literalmente mal, salvo la tapa de cuero y la capa exterior de pulimento. En realidad, mi bastón, espada, estaba hecho casi en su totalidad de una mezcla ligera pero resistente de metales de la que no entendía nada, salvo que me permitía usar la funda como arma contundente junto con la espada. Aunque la costura era invisible a simple vista, si agarraba el bastón de madera por el centro y lo separaba del mango con bastante fuerza, los potentes imanes que unían las dos piezas al final de la empuñadura fallaban y dejaban al descubierto una hoja recta de estilo Chokuto. El aspecto de madera era en realidad solo una capa decorativa que cubría el metal, por lo que cuando inevitablemente me metí en una pelea con él a mi lado, nadie esperaría que golpeara tan fuerte como lo hace, o que fuera lo suficientemente duradero como para recibir algunos golpes. Solo tendría que asegurarme de no golpear a nadie en la cabeza ni en el cuello si no quiero que mueran, y no estoy seguro de si lo aguantan. Al menos, eso es hasta que haya entrenado lo suficiente como para acostumbrarme al peso de cada golpe. Con ese pensamiento en mente continué hacia casa, poniendo un pie a través de la puerta que separaba la propiedad del anciano del resto de los edificios residenciales alrededor del área. Miré a mi alrededor, sin ver a ninguna de las amas de casa habituales en el patio mientras caminaba por el sendero hacia mi apartamento. Al llegar a la puerta principal, enganché el bastón en el codo y busqué las llaves en el bolsillo. Fijándome en la pestaña de aluminio de una lata de refresco que estaba en el suelo frente a mí, giré el pomo con la otra mano. Entré en casa y cerré la puerta tras de mí, girando el pequeño pestillo para activar la cerradura mientras colgaba las llaves en un gancho de la pared. Caminé hacia la cocina sin quitarme los zapatos ni la chaqueta, dejé mi mochila en el sofá al pasar por detrás y fui directo al fregadero a buscar un vaso de agua, apoyando también mi bastón contra la mesa de la cocina al pasar. Mientras llenaba la taza, emití un zumbido distraído. ¿Qué es esto, una hora de aficionado? Le pregunté a mi invitado inesperado, mientras observaba cómo el agua subía lentamente a la superficie. No es tan difícil volver a cerrar una puerta después de entrar en casa de alguien, ¿sabes? Y eso es solo el primer paso. Lo hiciste demasiado obvio. Te daría una D como mucho. Me giré bruscamente y arrojé toda el agua a la cara del intruso en un chorro, sujetando con fuerza el vaso, sosteniéndolo frente a mi pecho al final del movimiento, interceptando y dirigiendo la punta de una cuchilla brillante que pasaba junto a mi pecho. En la fracción de segundo que tardó el vaso en separarse en mi mano de la cuchilla que lo había golpeado, vislumbré el cañón de una pistola moviéndose hacia mi cabeza mientras mi agresor parpadeaba para quitarse el agua de los ojos. Giré la cabeza bruscamente mientras dejaba caer mi kunai de las mangas a mis palmas. Mi movimiento me salvó de una muerte segura justo a tiempo. Una luz brillante pasó zumbando junto a mi cabeza con un sonido mucho más silencioso del que esperaba, cortando el costado de mi oreja derecha y perforando uno de los armarios superiores detrás de mí con un sonido amortiguado de vidrios rotos. Las mitades caídas de mi taza estallaron en pedazos en el suelo medio tiempo después. ¿Qué? Parece que Don Aseeg no mentía. El enano no está indefenso después de todo.
El joven de pelo blanco tenía una expresión inquietantemente eufórica en su rostro empapado, tras retroceder un paso fuera de alcance con ambas armas preparadas. De todas formas, me habría conformado con matar a un mocoso retrasado, pero esto se ha puesto mucho más emocionante. ¡Qué suerte la mía, qué suerte la mía! No hablaba inglés con mucha fluidez, así que no reconocí cada palabra que decía, pero sí lo suficientemente bien para fines de investigación médica, así que capté la idea básica. En particular, entrecerré los ojos cuando mencionó matar a escolares, y el nombre que mencionó me trajo a la memoria. ¿El chico del ángel caído? El tipo loco llevaba una túnica de aspecto extraño que le llegaba hasta las espinillas, dejándola abierta para mostrar su camisa y pantalones negros formales, así como la cruz plateada que colgaba de su cuello. ¿Es este uno de esos feligreses de los que me habló con eco? Pensé. ¿Un deportista o algo así? Tío, ni siquiera siento la energía, pero hasta yo sé que la sed de sangre que desprendes no parece saludable, dije con cara seria mientras adoptaba una postura más reactiva. ¿Alguna vez has probado la terapia para eso? El arma representaba una amenaza mayor cuanto más me acercaba o me alejaba, según cómo la mirara. Sería más fácil esquivarla o desviar su puntería de cerca, pero, por otro lado, sería más difícil seguirle la pista en medio de un combate cuerpo a cuerpo con esa espada tan brillante. Entonces tendré que mantener un cuidadoso equilibrio entre ataque y defensa, jajaja. El maldito amante de los demonios también tiene chistes. Se rió entre dientes el sacerdote asesino, esta vez hablando en japonés. Se sentó y me apuntó con su espada con una sonrisa demente. Me llamo Fred Seijzen, un exorcista que pertenece a cierta organización que caza demonios inmundos y paganos como tú, para purificar el mundo de su maldad mediante la ancestral tradición del derramamiento de sangre. Su sonrisa se ensanchó. No te molestes en presentarte, porque ya he olvidado tu nombre y no quiero que ocupe espacio en mi mente después de matarte. Por favor, haz lo posible por entretenerme hasta que mueras. Quiero que saboreemos juntos el momento en que dejes de respirar. Sí. Estoy jodidamente loco. Sangre caliente goteaba lentamente por mi oreja y mi mandíbula. No percibí ninguna distorsión en el aire alrededor de su espada de luz, y en realidad no sentí nada cuando redirigí su estocada inicial. Me limpié distraídamente un poco de sangre del cuello con el dedo índice extendido mientras me daba un momento para reflexionar sobre lo que había dicho. Eso, o simplemente se estaba deleitando con la violencia que se avecinaba. Parecía de ese tipo. Las armas ligeras no parecían emitir calor por defecto, solo una agudeza superior a la normal. Probablemente también pesaban menos. No puedo confiar en que mis heridas sean cauterizadas entonces, para minimizar la pérdida de sangre. Supongo que tendré que ser más proactivo entonces. De acuerdo, comencé. Vamos, no terminé la frase, aunque no lo tenía planeado, pero eché una pierna hacia atrás rápidamente mientras me agachaba para patear mi estufa, lanzándome hacia su espacio personal con el kunai en alto mientras un destello de luz atravesaba el espacio que había ocupado mi cabeza. Retrocedió con un salto para esquivar el golpe que le di hacia la mano que sostenía la pistola, mientras yo desviaba su espada de represalia por encima de mi cabeza con la mano derecha. La afilada hoja de luz, sobrenaturalmente afilada, se clavó ligeramente en el metal de mi kunai antes de desviarlo por completo. El aspirante a asesino, de ojos rojos, desvió su golpe y lo convirtió en un tajo descendente del que retrocedí, alejándome. El paso de su espada reveló el cañón de su arma, que apuntaba a mi centro. Con una ligera inclinación de mi cuchillo izquierdo, que ya había retirado del tajo inicial, el destello esperado rebotó hacia un lado. Mi muñeca se sacudió por el impacto. Fred siguió retrocediendo hasta llegar a la sala. Tienes chistes, pero a ver si bailas. Dijo con una sonrisa torcida, levantando la pistola. A una extra distancia actual, otros 7 destellos llegaron en rápida sucesión. Siguiendo el cañón y su dedo en el gatillo, pude esquivar o desviar 5 de ellos por completo, pero uno solo parcialmente. El cuarto disparo me rozó el pecho, rozando mi costilla por poco, ya que no pude cambiar el impulso de mi cuerpo tan rápido como él ajustó su puntería, y el último me atravesó el lado izquierdo del hueso de la cadera. No pude esquivarlo a tiempo, pero podría haberlo desviado si lo hubiera intentado. El problema era que su pistola no tenía cargador visible y disparaba proyectiles de energía, así que era muy posible que siguiera disparando indefinidamente. O yo cometería más errores, o él se aburriría y cambiaría de estrategia a pesar de estar en una posición ventajosa. No podía permitir que sucediera lo primero, por lo que decidí arrojarle mis 2 kunais llenos de hoyos, recibiendo a cambio un golpe que no paralizaría mi movimiento.
Uno de ellos fue fácilmente desviado por un golpe de la espada de luz, pero el otro necesitó quitarme la vista de encima por un momento para seguir la trayectoria y esquivarlo. Mis manos volaron a mis bolsillos inmediatamente después de que los liberé y corrí hacia mi mesa. ¿Qué clase de retrasado tira su arma? Joder. Mi mano izquierda salió de mi bolsillo y le arrojé un tercer kunai, cortando la piel de la parte superior de la mano que sostenía el arma. Hay que reconocerle el mérito. Estaba apuntando a su muñeca, pero incluso mientras hacía un juego de la pelea y tenía su atención dividida, fue capaz de darse cuenta y reaccionar. Eres un mierda. Q. Lo que lo atrapó fue mirar hacia mí, solo para ver mi chaqueta escolar bloqueando su visión mientras volaba hacia él, seguida poco después por mi espada de bastón desenvainada que atravesó la tela y lo apuñaló en el estómago. No lo apuñalé muy profundamente, retrocedí casi al instante para levantar mi espada y bloquear una serie de tajos que hicieron que mi chaqueta hecha jirones cayera al suelo. Su arma se movió en su cadera, pero la desprendí de su mano con mi funda antes de que pudiera apuntarme, haciéndola rebotar en el suelo. Intenté golpearlo en el plexo solar con la funda mientras seguíamos intercambiando cortes, puñaladas y bloqueos en mi sala de estar, pero en lugar de que él recibiera el golpe o lo esquivara, su mano ahora libre se movió frente al golpe, deteniéndolo en seco con su palma y envolviéndolo con sus dedos en un agarre de hierro antes de que pudiera retroceder. Fred sonrió con una sonrisa maliciosa y, a pesar de mi lesión en la cadera, los otros dos cortes que había recibido y la situación de ser una batalla de vida o muerte en mi propia casa, se me ocurrió que yo también estaba sonriendo, aunque de una manera mucho menos sanguinaria. Usó nuestro punto de apoyo común para impulsarse hacia adelante, girando su cuerpo más rápido mientras blandía su espada de luz para darle más poder, descargándola en un golpe por encima de la cabeza que bloqueé horizontalmente con mi propia espada. Me costó sostener el bloqueo con una sola mano, ya que mi espada estaba tan presionada que casi rebotó en la parte superior de mi cabeza. A diferencia de otras ocasiones, él mantuvo la presión en este choque, así que nos vimos enfrascados en una competencia de fuerza y apalancamiento. Cualquiera de los dos podía desviar ligeramente la espada y cambiar la situación en un instante, pero yo prefería el punto muerto en el que estábamos a arriesgarme a tomar esas opciones y salir perdiendo, y solo podía suponer que Fred sentía lo mismo. Así que nos quedamos allí, enfrascados en dos luchas distintas. Un tira y afloja por mi vaina y un bloqueo de espada. Jejeje. Nada mal, nada mal. Fred se rió entre dientes. Casi me pillas con esa mierda de ninja astuto, maldito pagano. Tú también eres bastante bueno, admití. Si no fueras un completo psicópata que debería estar encerrado en prisión sin llave, diría que no me importaría volver a pelear contigo. Apretó más y tensé el brazo, bloqueando la muñeca para evitar que se doblara bajo el peso. Definitivamente una fuerza mejorada, aunque no al nivel de Kiba, y mucho menos de Koneko-chan. Los ojos de Fred se arrugaron y su sonrisa se torció de alegría. Ni hablar, jaja. Primero tendrías que sobrevivir a esta pelea, y eso no va a pasar. Declaró el albino. Hora de morir, enano. Tiró de mi funda con una fuerza para la que no estaba preparado y, aunque mantuve mi espada en alto, aún así me tambaleé hacia adelante. No importó que mantuviera el bloqueo. Abrí los ojos de par en par, aturdido, en medio del tropiezo, cuando el brillo de su espada desapareció en un instante, junto con el peso de la mía, desequilibrándome aún más. Creí ver un destello negro tras él, pero tenía cosas mucho más urgentes en las que concentrarme y lo ignoré. Casi a cámara lenta, vi cómo la mano de Fred bajaba, y la empuñadura sin hoja se inclinó para apuntarme a la cabeza. Mi brazo derecho estaba fuera de posición, pero mi izquierdo ya había abandonado mi funda en su camino hacia arriba para intentar salvarme. Cuando mi mano ni siquiera había llegado a la mitad, mientras miraba fijamente hacia el barril metafórico, supe que estaba muerto. Y entonces el barril desapareció de la vista, junto con el pelo blanco de Fred. Fue reemplazado por otro pelo blanco más abajo y un puño extendido. Oí un fuerte estruendo por encima del latido de mi sangre en los oídos. Mis brazos cayeron a los costados, con la espada apenas levantada del suelo. Empecé a sentir la cadera ardiendo y congelándome a la vez, y estaba nervioso por el segundo subidón de adrenalina que me produjo mi experiencia cercana a la muerte. Hacía tiempo que no había tenido una experiencia tan cercana, o al menos una en la que no me hubiera lanzado voluntariamente. Sacudiendo la cabeza y apretando los puños un par de veces, me obligué a calmarme mientras Koneko-chan se giraba hacia mí con preocupación, observando la mancha roja que me manchaba la cadera.
Sus cejas estaban profundamente fruncidas y fruncía el ceño, sus ojos iban de mi cadera a mi pecho, a mi oreja, y de vuelta a mi lado. Vaya, pensé, debe estar muy preocupada si realmente está expresando tanto. Sería raro admitir que eso me hizo realmente feliz. Gracias por salvarme, Koneko-chan, dije con una risita. Diría qué clase de psicópata desarma su espada en medio de una pelea, pero la verdad es que me molesta no haberlo considerado precisamente yo. ¿Estás herido? Se acercó a mí, ignorando mi intento de animar la situación y extendiendo la mano para taparme la herida de bala. La dejé. Por cierto, puede que necesite un nuevo papel de invocación en algún momento, dije distraídamente, reprimiendo una mueca de dolor al verla presionarlo. El que tengo en el bolsillo seguramente esté manchado de sangre. Tarareó distraídamente. No estaba seguro de qué hacía exactamente, pero por cómo se le empezó a entumecer la zona, supuse que intentaba detener la hemorragia. Ella gruñó un momento después. Aún no es suficiente, murmuró molesta, apartándose para tocarme el pecho. Voy a pedirle a Rias Buchou que venga a curarte, dijo con la mano apretándome cálidamente las costillas. Asentí, aunque sonó más como si me lo dijera y no como si me pidiera mi opinión. Sentí algo que no había sentido desde que regresé a casa. La pequeña herida en mi piel se sellaba a una velocidad que dejaba en ridículo la curación natural de un ser humano. Incluso mi yo actual, mucho más rápido de lo normal, no se comparaba con lo que era antes. Por un segundo o dos, pude concentrarme en la sensación familiar, casi fingiendo que nada había cambiado y que había vuelto a la normalidad. Fue mirar hacia abajo, a los enfocados ojos dorados de Koneko, con su nariz arrugada lindamente en concentración, lo que me trajo de vuelta al presente. Aunque preferiría volver a ser yo mismo, sonreí con satisfacción. Estoy bien donde estoy. Koneko levantó la vista al terminar, extendiendo la mano para curarme la oreja cortada. La hemorragia ya se había detenido. Al ver mi expresión, apartó la mirada con un ligero rubor en las mejillas y los labios ligeramente fruncidos. Casi me distraigo mirando su rostro de nuevo mientras sellaba el corte, pero sus ojos se abrieron y se entrecerraron un instante después, en la dirección en la que había lanzado a Fred. Tensando el brazo que sostenía la espada, miré a un lado y vi un agujero en la pared, un poco más grande que un humano, que dejaba una abertura al exterior sin que el exorcista estuviera a la vista. Parece que sobrevivió y escapó mientras estábamos distraídos, suspiré y bajé la guardia. Vi mi funda junto a los escombros y su arma un par de metros más allá, en el suelo. Una extraña idea me vino a la mente al mirar hacia abajo para inspeccionar mi espada en busca de daños, y mi ojo, a medias, lo vio con claridad. Ni un rasguño ni una astilla, murmuré. ¿Sería raro que le diera gracias a Dios por la herrería diabólica? Koneko puso los ojos en blanco. Idiota, murmuró mientras se alejaba de mí y sacaba su teléfono, pero noté un leve gesto en sus labios y sonreí, considerándolo mi victoria. En los siguientes minutos, conseguimos un par de toallas y paños. Uno era para limpiar la zona alrededor de mi herida y tumbarme en el sofá para no mancharla de sangre mientras esperábamos, y el otro para limpiar mis armas y poder envainar mi bastón. Koneko se sentó a mi lado, girando la cadera para mirarme y así mantener ambas manos presionadas contra mi herida de entrada y salida, esforzándose al máximo por estabilizar la hemorragia. Apenas había unido las dos piezas con un satisfactorio clic de los imanes al conectar, cuando una tenue luz se interpuso entre nosotros y el televisor frente a nosotros. Mi mesa central se movió de nuevo a un lado de la habitación. Quizás debería dejarlo ahí de ahora en adelante, si este tipo de cosas se van a volver normales, pensé distraídamente mientras veía la nueva figura aparecer. Mi expresión se agrió cuando vi a la bruja siempre sonriente cuyos pensamientos eran tan oscuros como su cabello negro. ¿Quién carajo te invitó a mi apartamento? Gemí. Buchou estaba en una reunión importante con dignatarios extranjeros, así que me ofrecí como voluntario en su lugar, dijo Himejima con una agradable sonrisa para ocultar sus verdaderas intenciones. Estaba viendo anime con un par de yokai a los que les gusta holgazanear en el trabajo. Koneko tradujo con voz llana a mi lado. Le lancé una mirada acusadora a la chica de ojos morados, que todavía estaba parada allí recatadamente. Apenas un atisbo de su verdadera personalidad se vislumbró, su sonrisa se ensanchó con alegría ante mi incomodidad. Como dije. Muy importante, me volví hacia la pequeña niña que estaba a mi lado, inexpresiva. ¿Podemos devolverlo? Quiero un reembolso. Himejima ignoró mi comentario medio en broma, y su sonrisa se transformó en una mirada más neutral mientras se dirigía a Koneko.
Rías le explicó lo básico de lo que le dijiste, pero percibo los restos de una discreta barrera de caídos por la zona. Es probable que nuestro exorcista desaparecido no estuviera trabajando solo, declaró con seriedad. Vaya. Eso explicaría cómo escapó, ya que definitivamente no era lo suficientemente resistente como para no quedar inconsciente con un golpe así, admití. Durante la pelea, mencionó el nombre de un caído con el que tuve un enfrentamiento el viernes por la noche, así que tiene mucho sentido. Ambas chicas se giraron hacia mí sorprendidas. ¿Luchaste contra un caído después de que me fui? Preguntó Koneko con voz tensa. ¿Por qué no me lo dijiste? Negué con la cabeza. Lucharon es una palabra fuerte. Me estaba acosando, lo confronté y casi me ataca, pero al final lo asusté, me encogí de hombros. De hecho, fue la razón principal por la que te pregunté sobre mis encargos. Quería tener acceso a mis armas desechables habituales y un refuerzo resistente por si él y yo teníamos otro encontronazo. Hice una pausa. Gracias de nuevo por cubrir eso, por cierto. Tenerlas hoy probablemente me salvó la vida. Koneko negó con la cabeza. No me cobraron nada. Fue un regalo del viejo. Dijo que si estaba satisfecho con su producto, volverías a él como un cliente de verdad cuando necesitaras más trabajo. Sin duda, necesitaría más kunais si las cosas seguían como parecía. Los dos primeros que lancé ya estaban en mal estado, como era de esperar de cuchillos multiusos básicos al enfrentarse a armas sobrenaturales. ¿A qué no habló? En cualquier caso, dados los recientes acontecimientos, comenzó mirando a Koneko, sería mejor que fueras a comprobar la seguridad de los demás residentes y los hipnotizaras para que ignoren los daños por ahora. Asintió con la cabeza en dirección a la pared rota. Koneko-chan me miró y asentí levemente. La mención de la posible salud comprometida de mis vecinos civiles bastó para que me lo tomara en serio y me tragara mi disgusto por la personalidad de nuestro estudiante de último año. Koneko asintió a regañadientes y se puso de pie mientras Akino se acercaba para encargarse de curarme. Definitivamente no estaba haciendo pucheros cuando ella tomó el lugar de Koneko en el sofá. La chica gato salió a través de mi pared. Ufuzu, parece que tú y yo estamos solos ahora. Probablemente estaba haciendo pucheros. Quítate la camisa, me susurró directamente al oído. Me giré bruscamente para mirarla alarmado y me aparté de ella para meterme en el reposabrazos. ¿Qué demonios? Se me erizaron los pelos de la nuca e ignoré el dolor intenso que me ardía en el costado por el repentino movimiento. ¿Qué pasa? Preguntó con exagerada preocupación, acercándose a mí. ¿No lo sabías? La magia curativa diabólica funciona mejor sin ropa. Necesito acceder a tu piel para que sea más efectiva. Hice una mueca ante ese recordatorio, quejándome internamente por la forma en que ella seguía jugando conmigo. Terminé simplemente levantando el dobladillo de mi camisa con una mano mientras ella colocaba la palma sobre mi piel desnuda por encima de la cintura, lo suficientemente cerca de la zona afectada como para que alguien con su habilidad pudiera curarla. A diferencia del intento de Koneko, pude sentir cómo el agujero se cerraba en la parte delantera y trasera de mi cadera. La piel y la capa muscular más externa se sellaron más rápido, dejándome esperando en relativo silencio durante minutos mientras Himejima trabajaba en la reparación del hueso y el tejido conectivo. Entonces, empecé a decir, y el silencio finalmente me afectó. ¿Qué pasa con esa actitud de elegancia y refinamiento que finges? Pregunté sin rodeos, al no encontrar un tema más educado. ¿Es solo porque así es más fácil meterse con gente como yo, que se da cuenta de las mentiras? ¿Ara? Parpadeó confundida. No sé a qué te refieres con eso. Sus ojos brillaron de alegría mientras su sonrisa amable permanecía igual. Solo actúo de la forma que me sale natural. Le di vueltas a esa idea por un momento. Entonces, ¿es una cuestión de privacidad? ¿No quieres que la gente vea tu verdadero yo tras la máscara? Resoplé al pensarlo. Ya lo veo, tiene sentido. Con lo podrida que estás, nadie te vería como una jovencita honrada si lo supiera. Sus labios formaron un puchero. ¡Qué grosero! Dices saberlo todo sobre cómo funciona mi mente, para ser alguien que nunca ha tenido una conversación completa conmigo hasta ahora. Me miró juguetonamente. ¿Quién sabe qué idea equivocada se formará la gente de una jovencita inocente como yo, con esas cosas que dices inocente, cierto? Puse los ojos en blanco. De norte a sur, de este a oeste, incluso en los cielos es el enemigo de todas las mujeres, recité de un viejo recuerdo, con ligeros cambios improvisados para que encajaran con la personalidad del hombre.
El súper pervertido Jiraiya, del que hasta los niños se avergüenzan, ese hombre fue mi maestro Shinobi. Y Mejima parecía genuinamente divertido y confundido a partes iguales, sin saber a dónde quería llegar. Si alguien me preguntara qué dos cosas valoro más, de todo lo que me enseñó durante nuestro viaje de entrenamiento de 3 años, ninguna de ellas estaría relacionada con la lucha. Eso ni siquiera estaría entre las 5 primeras. Recordé con nostalgia aquellos tiempos tranquilos, editando sus manuscritos y leyendo la historia de mi tocayo. Lo primero sería apreciar los libros y leer por placer. Jiraiya también era escritor, y yo, un idiota que pensaba que leer era cosa de nerds, a veces me obligaba a ayudarle a editar sus libros antes de publicarlos para ampliar mis horizontes. La mayoría eran obscenos porque se vendían bien, pero sus obras más antiguas y desconocidas me marcaron profundamente. La sonrisa se había desvanecido poco a poco del rostro de Mejima, pero su expresión ahora me parecía mucho más natural, la de alguien que simplemente escuchaba atentamente. Apenas logré disimular la sonrisa burlona que quería formarse en mi rostro, y en su lugar sonreí suavemente. La segunda cosa que más aprecio, probablemente sea, hice una pausa para crear tensión dramática. La capacidad de señalar a pervertidos y mujeres peligrosas, dije rotundamente, rompiendo por completo sus expectativas. Frunció el ceño un instante al ser tomada por sorpresa. No te sorprendas, te lo dije a ti y a Koneko-chan la semana pasada, dije con seriedad. Desde el momento en que te conocí, me di cuenta de que me hiciste sonar las alarmas en ambos casos. No necesito saber nada de ti personalmente, es como un sexto sentido. Cerrando los ojos y riendo levemente, recuperó su porte habitual. Cuando volvió a abrir sus ojos morados, esta vez lo hizo con una sonrisa divertida. No me conoces, pero conoces a mi tipo, ¿es eso lo que estás diciendo? Me encogí de hombros. Algo así. Como dijiste, nunca hemos hablado largo y tendido, así que me guío por instinto, más o menos. Pensé en los últimos 2 minutos de nuestra interacción mientras lo decía, y noté que ya no me desconfiaba tanto de ella, ahora que ni siquiera fingía negar mi juicio sobre su carácter. Los que intentan ocultarlo son mucho más evidentes para mí. Hablar contigo así ahora mismo es realmente agradable, al menos comparado con verte actuar en el colegio. Casi puedo fingir que no eres una especie de tiburón buscando su próxima comida. Luego fue y deslizó su mano por mi piel desnuda, sintiendo mis abdominales y mi pecho debajo de mi camisa. Di un grito y salté, poniéndome de pie con las mejillas ardiendo. ¿Qué demonios fue eso, pervertido? Ara, solo estaba revisando si aún tenías alguna lesión, dijo con los ojos cerrados, disimulando mal su sonrisa tras la mano lesionada. Aparte de un desgarro muscular un poco excesivo que curé, parece que no encontré nada fuera de forma, ufuzu, así que deberías poder moverte sin dolor. Te doy el alta médica, parpadeé y levanté la pierna experimentalmente para probar mi flexibilidad, terminando con una patada de karate simulada. Vaya, qué cómodo, murmuré mientras me acomodaba sobre ambos pies, sin sentir ninguna tensión. Dicho esto, se puso de pie y dio un paso hacia el centro de la habitación. Si me disculpan, tengo que prepararme para un cliente, anunció Mejima. Les enviaré por mensaje de texto la información de contacto de un contratista discreto que usamos para incidentes similares, asintió con la cabeza hacia la pared rota al decir esto. Solo avísenles que la familia Gremori pagará los costos y que debería estar listo en 24 horas. Es muy generoso de tu parte, respondí con los ojos entrecerrados y recelosos, aún alerta ante cualquier otra de sus travesuras, incluso mientras un círculo mágico cobraba vida a sus pies. No, negó con la cabeza, simplemente nos tomamos en serio nuestros compromisos. Como protectores de facto de Kuo, es nuestro deber hacer todo lo posible para proteger a sus ciudadanos de amenazas sobrenaturales. Sus ojos morados se posaron en el arma de Free, que seguía en el suelo. Eso es especialmente cierto cuando son nuestros propios enemigos los que amenazan a quienes están bajo nuestra jurisdicción. Esto es lo mínimo que podemos hacer. Regresaré más tarde esta noche para instalar una barrera de advertencia temporal sobre este complejo, por si acaso regresan. Asentí una vez, satisfecho con la explicación. No me preocupaba mucho que me estuvieran tendiendo una trampa, pero tener 2 gastos importantes, para mí, en tan poco tiempo, cubiertos completamente por un grupo de demonios con los que no había formado oficialmente una alianza concreta, me causó un poco de sorpresa. Mis ojos se abrieron cuando su círculo mágico comenzó a brillar mucho más intensamente mientras algo mucho más preocupante me ocurrió y temblé de miedo. Espera. Grité para retrasar su salida, y me miró con curiosidad. ¿Cuándo demonios conseguiste mi número?
No lo consentiré. PFF. Ahogó un bufido con la mano. Un segundo después, su máscara se desvaneció por completo al ser dominada por una risita, casi una carcajada. Puede que haya hecho pucheros, lo admito. Hablaba en serio, y ahí estaba ella riéndose de mí. Se recuperó un poco un par de segundos después, cruzando los brazos bajo el busto mientras enderezaba su postura. Por cierto, me dijo la joven con una leve sonrisa. Lo dijiste al revés hace un par de minutos. No es que quiera ocultar mi verdadera yo a los demás, me da igual que sepan cómo soy. Es porque solo quiero mostrarme a mi familia y a la gente que me interesa. ¿Y tú, Uzumaki-kun? Sus ojos morados, entrecerrados, se clavaron en los míos con un lamido. Te estás volviendo interesante para mí. Intenté apartar la mirada de sus ojos, pero esta bajó a. Mis ojos se dirigieron de nuevo a ella mientras sentía que la sangre subía a mis mejillas. Mierda. Eso es completamente injusto. Reprimí un escalofrío. Quien diseñó los uniformes femeninos de Kuo era un pervertido. Los otros chicos de la escuela podrían estar en lo cierto. Y Mejima Ake no era demasiado atractiva. Comenzar con un momento de genuina risa de colegiala y luego pasar directamente a la rutina del sucubo debería ser ilegal. Abrí la boca para decir algo, que podría ser ese algo, aún no lo había descubierto, pero Imejima se giró para encarar el agujero en mi pared con su habitual sonrisa inocente antes de que pudiera hacerlo. Ufuzu, regresaste rápido, Koneko-chan. Se llevó una mano a la mejilla mientras su círculo de teletransportación dejaba de brillar. ¿Necesitabas algo de mí antes de irme? Me giré también y vi a la, más pequeña, chica entrar en la habitación, mirándonos con recelo, con los ojos entrecerrados y los rasgos de Nekoso al descubierto. Su cola se movía nerviosamente. «Deja de jugar con él, acosador sexual», gritó Koneko a la chica mayor. «Ara, ¿qué quieres decir, Koneko-chan?», se rió Imejima. Uzumaki-kun y yo estábamos terminando una conversación normal, ¿verdad? Ambos me miraron. ¿Eh? Sí, asentí después de que me pusieran en un aprieto. De ninguna manera iba a interponerme entre ellas cuando Koneko-chan parecía tan molesta con la descarada. Ahí lo tienes, dijo Imejima con naturalidad. Le dedicó a la joven una sonrisa satisfecha, y su círculo de teletransportación se reanudó. Koneko-chan llevaba ventaja, así que solo estaba tanteando el terreno, a ver si era posible alcanzarla. ¿Ventaja? ¿Alcanzarla? ¿De qué demonios estaba hablando? He decidido divertirme y unirme a la carrera. Su sonrisa se ensanchó al ver que el ceño fruncido de Koneko se profundizaba. Si no eres lo suficientemente rápida, puede que llegue antes que tú a la meta, Koneko-chan. Quién sabe, quizá lleguemos juntas, Ufuzu. Ella desapareció con un destello de luz inmediatamente después de que la risa maliciosa salió de su boca. Me giré con cautela para observar la reacción de Koneko, cauteloso de sus partes felinas todavía visiblemente agitadas. Me lamí los labios, con la boca repentinamente seca. Su mirada ceñuda se posó en mí. Casi dudé en dejar la pregunta y cambiar de tema, pero, bueno, estaba tan desorientado por todo lo que había pasado en la última media hora que me había perdido por completo. ¿De qué raza estaba hablando? Olvídalo, la vaca solo estaba tratando de meterse conmigo. Koneko no terminó de dar más explicaciones, parecía estar distraída con sus pensamientos desde entonces. Se disculpó y se teletransportó a casa tras una media hora de limpieza incómodamente silenciosa, ayudándome a limpiar los cristales rotos y otros escombros del suelo. Mientras observaba cómo el resplandor se apagaba con la partida de mi amigo, suspiré con una sensación de inquietud y me dejé caer en mi sofá con los brazos y piernas abiertos, sin estar seguro de qué hacer con el resto de mi día mientras esperaba que Imejima llegara con la información del contratista. Me quedé allí sentado mirando al techo un par de minutos, sintiéndome extrañamente agotado por un instante, a pesar de las ganas de moverme y hacer algo. Miré el control remoto del televisor junto a la pantalla y pensé en desperdiciar el día viendo algo sin sentido. La verdad es que no quería, pero no me sentía del todo bien en ese momento. Maullido, levanté la cabeza y la estiré para mirar en la dirección del sonido. «Hola, chica», le dije al gato negro que bajaba sigilosamente por la escalera, tosiendo para aclararme la garganta al salir con un ronquido áspero. «No me había dado cuenta de que habías vuelto». Hice ademán de levantarme, con la intención de ir a la cocina a buscarle una lata de comida y un poco de agua para la garganta seca. ¿Qué? No tenía fuerzas para levantarme. La vista me nublaba y mis extremidades se sentían débiles, como si fueran gelatina. Tardíamente, noté un dolor sordo en todo el cuerpo, excepto en la mitad del estómago.
Ni siquiera me di cuenta de que me había caído hasta que mi mejilla chocó contra el cojín del sofá. Una gran mancha negra apareció en mi visión cada vez más oscura, cerniéndose sobre mí. Hace tanto frío, pero quema, fue como si todo el calor me abandonara y el aire más cálido me picaba el cuerpo mientras se enfriaba. Cada vez me costaba más concentrarme. Mi sentido del equilibrio se distorsionaba vertiginosamente a pesar de no moverme ni un centímetro. Una suave sensación me presionaba el pecho con insistencia mientras un peso me envolvía, y una cálida sensación se extendió por todo mi cuerpo, disipando todo el dolor con un agradable alivio casi instantáneo. Aunque el mundo dejó de girar lentamente bajo mis párpados y el dolor desapareció, seguía sin poder abrir los ojos. Con solo un agotamiento profundo restante, bostecé y chasqueé los labios un par de veces, cerrando los ojos. Buenas noches, murmuré, envolviendo un brazo alrededor de la fuente de consuelo y abrazándola fuerte. Entonces me quedé dormido como una luz. Cuando me desperté más de medio día después, sintiéndome mejor que en casi un año, fue por los fuertes